Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es miércoles 18 de febrero. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. En Aragón, en Zaragoza, todo sigue igual. Tenemos cosas que contarles, no me malinterpreten. Pero antes tenemos que hablar de lo que no está ocurriendo, o al menos de la falta de novedades en la actualidad política, en el contexto de las negociaciones para formar gobierno en Aragón. No sabemos nada. Ni de Partido Popular ni de Vox, hermetismo y silencio administrativo, como se dice en estos casos. Lo último que sabemos, se lo contábamos el lunes, se lo contábamos ayer martes, es que los equipos negociadores tuvieron sus primeros contactos vía WhatsApp. Entendemos que ahora también se habrán llamado por teléfono. A fecha del lunes aún no se habían emplazado formalmente. Estando a miércoles, podemos presuponer que la cita está cuanto menos fijada en la agenda. Otra cosa es que se haya dado ya. De cualquier manera, calma. Calma, sí, pero no tanta, que el tiempo apremia. El 3 de marzo se constituyen las Cortes y para entonces ya se habrá tenido que negociar quién preside la mesa de las Cortes. Y como nos han dicho que las negociaciones irán en pack y no por fascículos, muy pronto nos enteraremos de más cosillas. Algo más interesante pasa hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza. Poco más interesante al menos, que se votan las enmiendas al presupuesto de la ciudad. Enmiendas que solo presenta la izquierda. ¿Por qué Vox no presenta enmiendas? Porque estaría feo, está feo eso de presentar enmiendas a tu propio presupuesto. Porque es así, la semana que viene no se vota el presupuesto del Partido Popular. La semana que viene se vota el presupuesto del Partido Popular y de Vox. Un presupuesto negociado durante 4 meses y que a última hora Vox cambió de opinión y dijo que no le parecía bien su propio presupuesto. Realmente lo que no le parecía bien era el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones y el aumento de gastos del consistorio. El caso, que hoy se votan las enmiendas a un presupuesto que, salvo plot twist, que es esta forma moderna, bueno, creo que es como se dice en inglés, que significa literalmente giro de guión o punto de guión, literalmente, ¿verdad? Me confirman que sí. Total, que salvo giro de los acontecimientos, que salvo giro de guión, el presupuesto del próximo 26 de febrero no saldrá adelante. La cronología posterior es simple y sencilla. Moción de confianza y aprobación del presupuesto automáticamente. Vox solo está retrasando lo inevitable. Un poco estúpidos, puede pensar alguno, ¿no? Estos de Vox, pues podría ser o no. Miren, al final se aprobará automáticamente un presupuesto que negoció Vox, que tiene las partidas y asuntos programáticos de Vox, pero que se hará sin el sí de Vox, de tal manera que dentro de año y pico, de cara a las elecciones municipales, Vox podrá decir de forma categórica y rotunda que nunca apoyó el presupuesto de la zona de bajas emisiones. Ahora no suena tan estúpido, ¿verdad? En resumen, política, hoy, que todo sigue igual y que no ha pasado nada. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Continúa activado el plan municipal de emergencias en nivel naranja ante la crecida del río Ebro. El caudal máximo se espera para mañana por la tarde y la alerta se mantendrá hasta el sábado. El Ayuntamiento de Zaragoza ruega a la ciudadanía que evite acercarse a las riberas de los ríos, no sobrepasando en ningún caso las zonas acotadas. Asimismo, se pide no estacionar vehículos en las proximidades ni en áreas inundables. El Bosque de los Zaragozanos cumple 5 años consolidado como el mayor proyecto de regeneración verde impulsado en nuestra ciudad. En la actual temporada de plantaciones se está trabajando no solo en naturalizar espacios perimetrales, sino también en zonas totalmente urbanas como los jardines de la Taifa Saracusta o el Parque Bruil. Mañana comienza la segunda edición de Zaragoza Luce. Este festival internacional volverá a transformar espacios del casco histórico en escenarios de arte lumínico. Serán un total de 8 intervenciones en 12 ubicaciones que podrán disfrutarse hasta el domingo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Seguimos con los ojos puestos en la crecida del río Ebro. Consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudés, consejera del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pendientes del Ebro. Parece que no va a ser esta crecida tan fuerte como se esperaba, pero más vale prevenir. Exactamente, más vale prevenir. Desde el lunes ya están todos los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Zaragoza coordinados y trabajando para, pues eso, para que afecte lo menos posible. Se han hecho unos desalojos puntuales para la pequeña crecida y creo que hasta el viernes o el sábado aproximadamente no se desactivará el plan de emergencias. Bueno, pues con precaución y sobre todo el saber que se tiene todo alerta ante imprevistos y preparado, pues deja más tranquilidad, ¿no? Aunque esta crecida, como bien hemos dicho, es pequeña, no es como las que hemos visto en otras ocasiones. También quería preguntarle, consejera, por la exposición que va a acoger el Parque Grande, que tiene que ver con el río Huerva. Vamos de río a río. De río a río, exactamente. Bueno, pues como sabéis, el río Huerva está sufriendo un proceso de transformación. Ya llevamos más de un año acometiendo esa transformación urbanística que cruza la ciudad de Zaragoza, y creo que llegados a este punto ya estamos en una segunda fase en la que se han hecho todas las labores más, técnicas y de remodelación. Estamos ya en la parte de plantación, ¿no? Ya se van a empezar a llenar ese río Huerva de arbustos y de árboles, y lo que queremos es contar a los ciudadanos qué va a suponer ese proceso de transformación, cuáles son las especies elegidas. En fin, al final lo que queremos es este proceso que ha sido tan costoso en medios técnicos como tanto en medios económicos, acercarlo a los ciudadanos para que sean partícipes y sobre todo conozcan lo que va a suponer este cambio. Le saco otro tema, consejera, que viene un poco a colación de los presupuestos que se votan la semana que viene, de la relación PP-Vox, de lo que quiere o no quiere Vox, porque ustedes decían que la zona de bajas emisiones apenas había generado 1 o 2 sanciones, y ayer conocíamos que finalmente han sido multadas 130 personas. Es verdad que 80 de las 130 el primer día. Exactamente. La cuestión es que tenemos que tener claro es que esta zona de bajas emisiones, una vez que la conoces, no trastoca el día a día del ciudadano. Así se hizo en su momento y así se pactó con Vox en su momento. Por lo tanto, yo creo que el votar en contra de los presupuestos que suponen una inversión de 1.000 millones, el incremento en los servicios públicos, los convenios, las mejoras en ayudas sociales, creo que lo estamos anteponiendo la mejora de 700.000 zaragozanos a 130, creo que han sido unas 100 sanciones en estos 3 meses que lleva activa la zona de bajas emisiones. No podemos quitar una zona de bajas emisiones, no podemos no sancionar, nos obliga la ley. Hay una ley de cambio climático que obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones con sanciones activas, pero lo que sí podemos hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, que es alargar hasta el último momento el proceso sancionador, y sobre todo una zona de bajas emisiones que no supone ni 1 kilómetro de restricción a los ciudadanos de Zaragoza. Por lo tanto, lo que pedimos es reflexión, es que llevamos ya varios meses sin multar en la zona de bajas emisiones, porque en un momento en el que los ciudadanos conocen esa normativa ya se evita el poner ese tipo de sanción, y sobre todo que no trastoca la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que buscar puntos de encuentro respetando sobre todo la ley y sobre todo también velando por que la calidad de vida de los zaragozanos mejore. Y al final, el quitar estas sanciones de la zona de bajas emisiones acarrea efectos como pagar más el autobús, que los niños de 0 a 13 años no tengan el autobús gratuito, que los jóvenes de 14 a 30 paguen el doble por el autobús, porque estas ayudas van vinculadas a tener una zona de bajas emisiones activa. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar siempre en el bien de los zaragozanos, de todos y cada uno de los zaragozanos, y mirando por esa mejora de los zaragozanos es aprobando un presupuesto de unas inversiones que tiene de más de 1.000 millones de inversiones y de todas las mejoras que acarrea en servicios, convenios, ayudas sociales. Municipalmente, consejera, no se puede ni quitar la zona de bajas emisiones ni paralizar el régimen sancionador, o sea, que se pongan multas, pero estatalmente sí se puede. Entendemos que cuando haya un cambio en Moncloa puede haber un cambio también en el resto de ciudades que tienen aplicada la zona de bajas emisiones.
Exactamente, la ley es muy clara. La ley es una ley de cambio climático en la que dice que es obligatorio el régimen tener una zona de bajas emisiones para aquellos municipios que tienen más de 50.000 habitantes, y esta ley de zona de bajas emisiones debe llevar un régimen sancionador. Es más, ese régimen sancionador se regula por la ley de tráfico. No somos ni los propios ayuntamientos quien podemos modificar ese régimen sancionador. Y es más todavía, en los boletines de denuncia de las zonas de bajas emisiones van a través del boletín sancionador a nivel nacional. Por lo tanto, ni nos encargamos de recaudar esas zonas de bajas emisiones. Es una normativa estatal y es que los ayuntamientos no podemos saltarnos la ley por mucho que las leyes no nos gusten. Tenemos que intentar de alguna manera que esa obligatoriedad tenga el menor impacto posible en la vida de los ciudadanos. Y eso lo hemos conseguido a través de la zona de bajas emisiones, que además pactamos con Vox. Es que acordamos con ellos que esta zona de bajas emisiones tuviese menos de 1 kilómetro cuadrado, que estuviese en zonas peatonales para que no sufriese ningún Consejera, tipo de... pero perdón, señora Gaudés, ¿qué va a pasar cuando se instalen las cámaras? Porque llega un momento en el que no se va a poder retrasar más. O sea, al final... Pero es que aún así te da igual, porque aunque se instalen las cámaras, nosotros hemos permitido en ordenanza que haya hasta 15 minutos para que las personas puedan entrar y salir de la zona de bajas emisiones. Aunque se instalen las cámaras, aunque haya vigilancia por cámaras, las personas van a tener para entrar y salir más de 10 minutos en una zona de menos de 1 kilómetro cuadrado. O sea, tan solo un coche parado podría ser multado por estas cámaras porque... Tan solo un coche parado en una zona peatonal, que es lo que estamos hablando... Y tampoco es que haya mucho parking en el centro, o sea, tampoco hay muchas opciones para parar. Es que la única opción para parar es en las zonas de parking. La zona de bajas emisiones es una zona en su mayoría peatonal con la que hay una gran dificultad de acceso para parar, y en la instalación de las cámaras de bajas emisiones se sigue teniendo la posibilidad de entrar y salir en más de 10 minutos en una zona de menos de 1 kilómetro cuadrado. Bueno, consejera, no es la primera vez que hablamos de esto. Yo le agradezco mucho la paciencia que tiene con nosotros, sobre todo de cara a nuestra audiencia, porque esto ya lo ha explicado, pero bueno, es necesario ir recordándolo. Consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudés, gracias y buenos días. Muchas gracias. Hubo un momento en el que el futuro decidió avanzar. Del 14 al 16 de abril, las mentes que lo están cambiando todo se reúnen en un solo lugar. The Wave, el congreso tecnológico más grande del sur de Europa. El Palacio de Congresos de Zaragoza se convierte en el origen de la próxima ola. Gobierno de Aragón. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. Vivienda es uno de los principales problemas, lo dijo el CIS de Tezanos hace muy poquito, junto con la inmigración y otras cosas. Durante la precampaña y durante la campaña mucho se habló de vivienda. Bien, ahora llegan datos del último informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza sobre a cuánto está el precio del alquiler en Zaragoza capital y Teruel capital. La conclusión es que el precio sigue disparado y marcando récords en Aragón. Un 9,9 en un año es lo que ha subido. En Zaragoza, el metro cuadrado de alquiler está a 11,2 euros y en Teruel está a 8,4 euros. Tengo conmigo a nuestro experto inmobiliario y en gestión inmobiliaria, Pedro Arellano. Pedro, buenos días. Muy buenos días. El precio del alquiler sigue disparado y va a seguir disparándose. Por desgracia, sí. Sí, está disparado y va a seguir. ¿Por qué? Porque no hay oferta, directamente.
no hay oferta, pero aquí entra el eterno debate. Las izquierdas nos hemos cansado de escucharles hablar de aplicar la ley de vivienda y de las zonas tensionadas. ¿Es esa la solución? ¿Topar el precio del alquiler? Es una incongruencia totalmente. ¿Pero por qué? Donde se está aplicando, que es en Cataluña y en algunas poblaciones del País Vasco, no está funcionando. Sí que está parando el precio, pero claro, está disminuyendo la oferta, porque los propietarios no la sacan en alquiler. Claro, y luego también se da una circunstancia, tú eres un profesional de la gestión inmobiliaria, tienes tu inmobiliaria. ¿Cuánto dura un anuncio de un alquiler? ¿Horas? Porque hacemos una criba y seleccionamos muy bien el perfil, pero por cada anuncio que publicamos nos están llegando alrededor de 300, 400 contactos. Entonces, es una barbaridad. Dices, casting, perfectamente, es que puedes elegir el perfil de inquilino que desees. Y luego es cierto que hay algunos anuncios que no se llegan ni a publicar. Sí, hay según qué inmuebles o si tenemos esperando al cliente adecuado, el funcionario, el empresario, la persona adecuada, tenemos en cuanto nos entra ese inmueble directamente lo llamamos y se lo quedan, entonces directamente van a dedo asignados. Bueno, este titular era de ayer y hay otro de antes de ayer, del lunes, que dice lo siguiente, que creo que redunda un poco en la misma idea. Las donaciones de viviendas se han duplicado desde 2018 de padres a sus hijos ante la imposibilidad de emancipación. Una cosa conlleva la otra, claro. Si los alquileres están por las nubes, si los ahorros de la gente joven no están para comprar esa primera vivienda, alguien tiene que ayudarles. Entonces, la familia que tiene posibles, que no son todas por desgracia, pues están ayudando a sus hijos, bien en donación económica o bien en donación de vivienda. ¿Cuál es la mejor opción? Porque también tiene sus ciertas características, ¿no? No es lo mismo donar dinero para una primera vivienda que donar directamente la vivienda. Efectivamente. En dinero, en Aragón se pueden donar exentos de padres a hijos en primer grado hasta 250.000 euros o 300.000 euros, creo que lo subieron la última vez, ¿vale? Y ahí estaríamos exentos en todo momento. Simplemente se hace la liquidación en Gobierno de Aragón del impuesto, que es cero. Se hace un documento privado entre las partes y con eso ya estamos saldados con Hacienda, ¿vale? Claro, cuando donas una vivienda también estaríamos exentos, hasta 500.000 euros, pero hay un problema, hay que pagar un notario, es vía notarial, hay que pagar un registro y que estos serían los menores de los gastos, pero es que el que dona, el donatario, que es el padre normalmente de la familia, tiene que pagar luego incremento de patrimonio en renta y plusvalía al ayuntamiento. Es como una transmisión, no es transmisión realmente. Entonces ahí hay unos gastos ya más importantes. Por dar datos, por ejemplo, el número total de donaciones pasó de 1.820 a más de 3.100 en 2014, lo que supone el aumento 2024, de 2024, lo que supone un aumento del 73%. Y redundando en la misma idea, miren, para que se hagan una idea los oyentes, los jóvenes hasta 34 años, bien, todavía entro en esa franja de jóvenes, deben destinar el 60% de su salario mensual si es al alquiler, y esto es de media, o el 46,4% si optan por una hipoteca. Es decir, que aunque sea comprar o aunque sea alquilar, estamos en el mismo problema. Sí, es un problema. Lo que pasa es que, claro, el que tiene esos ahorros para poder comprar la vivienda, ese 20, ese 30% de entrada, o se lo dejan los padres, siempre es más económico tener una hipoteca que pagar el alquiler. Aparte que no tiramos el dinero en el alquiler, entre comillas lo tiras en la hipoteca y ya te estás haciendo propietario de esa vivienda. Y van por debajo lo que se paga de hipotecas de lo que pagas de alquiler a día de hoy. ¿Vale? Ya hemos hablado de las zonas tensionadas y de la ley de vivienda, que no es la solución. No. ¿La solución es construir? La solución es liberar suelo por un lado, la solución es dar garantías jurídicas a los propietarios, para eliminar ese pavor que tenemos a la inquiocupación sobre todo, a ver si ahora con suerte se deroga el último decreto ley y se permiten los desahucios a inquiocupas, ¿vale? Claro, eso es a nivel estatal. Sí, pero el tema es la vulnerabilidad famosa. Me parece muy bien que... no me parece bien, pero bueno, si hay una persona que es vulnerable, no tiene por qué mantener el propietario de la vivienda. Para eso se supone que está el Estado. Hay unos servicios sociales, bien locales o bien nacionales, que se tendrían que hacer cargo de esa persona o asimilar el pago de esa renta de alquiler. O sea, que no sea el propietario el que pierda sus ingresos. Y ahora que Partido Popular y Vox
dos partidos que abogan por liberar suelo, por construir, están en plenas negociaciones para acabar los dos. Sería muy raro que no acabasen los dos en el gobierno de Aragón mano a mano. Se está hablando de que el gobierno de Aragón a lo mejor avala el 80% del crédito que es necesario para la entrada de un piso. Este tipo de soluciones a corto plazo es lo mejor que se puede hacer, porque claro, al final tardas en construir una promoción de edificios, ¿cuánto? 3-4 años, desde que se empieza el primer papeleo hasta que se entregan, pasan 3-4 años fácil. Entonces, ¿vale? a corto plazo está bien eso de avalar. Sí, lo que pasa es que estamos en lo mismo. Por mucho que avales el crédito, ¿dónde está el inmueble? Si no hay inmuebles, mal podemos hipotecarlos, ¿vale? Entonces, el problema viene que no hay vivienda, que hay falta de vivienda, que la demanda que tenemos está muy por encima de lo que hay de oferta. En los últimos, te hablaría desde el 2015, no se ha construido lo suficiente, ¿eh? Entonces llevamos 11 años o 12 años de retraso. Entonces tenemos que empezar a recuperar poco a poco ese retraso en construcción, siempre y cuando se hagan los números, porque a nivel de organismos públicos, de protección oficial, etcétera, de vivienda, tanto en alquiler como en venta, sí que se van a hacer, pero claro, a nivel privado, al constructor tienen que salir los números, si no, no se arriesga a hacer una promoción. ¿Por qué no se ha construido en los últimos 10 o 15 años? Es una buena pregunta, ¿verdad? Apelo casi a tu opinión personal más que a tu opinión de experto, que a veces es la misma. Pero es complicado. ¿Por qué no se ha construido? Pues porque... ¿No le salía a cuenta? Lo primero no salían los números, porque hasta ahora que han empezado a salir un poco por la subida de precios, a un promotor los costes eran por encima, coste del suelo más coste de construcción más mano de obra, le suponía poca rentabilidad y estaban los suelos parados y estaban vendidos los suelos, pero estaban parados. Ahora están empezando a despertar. Es una paradoja también que hayamos tenido que tensionar el mercado para que suban los precios y que salga a cuenta construir. Es una paradoja, pero realmente, claro, a nivel privado sí. A nivel público y estatal no hay excusas. No hay excusas. Claro. Pedro Arellano, nuestro experto inmobiliario. Gracias, buenos días. Un saludo, gracias. Bueno, miren, vamos a hablar ahora de corrupción. Vamos a hablar de Teruel Existe, un partido hasta donde podemos y podíamos entender anticorrupción. De hecho, era una de sus banderas de cara a las elecciones. Vamos a hablar de la mujer de Tomás Guitarte y también vamos a hablar del partido aragonés. Vamos a remontarnos a la campaña electoral en uno de los 3 debates a 8 que hubo, en el segundo, en el de la televisión autonómica, casi al final del debate, Alberto Izquierdo, líder del partido aragonés, empieza a apelar, a aludir a Tomás Guitarte y a su mujer. Escuchen. En la sala hay un diputado que presuntamente, que luego me llevarán por ahí a declarar, se ha enriquecido de su condición de diputado. Esto es muy grave. Y cuando se habla de corrupción, esto también es corrupción y esta no es de Madrid, esta es de Aragón. Sí, imagino que por alusiones directas, mire, señor Izquierdo, si a alguien no le reconozco la menor capacidad moral para decir lo que ha dicho es a usted. Usted que ha estado con una trayectoria absolutamente deplorable en su partido. Está condenado dos veces por manipular... No, 2 veces. Ninguna. Dos veces en 2 juzgados distintos por manipular por en primera instancia y en audiencia. De España, como usted, con mire, su mujer. En diciembre del año pasado le puse una demanda por un delito de calumnias. ¿Pero no me ha llegado? Pues preocúpese porque igual es que no lo encuentran. Y quería mantenerla en el ámbito privado. Pero no estoy dispuesto a consentir más que me insulte, que me difame a mí y a mi familia. Usted miente y miente. Y solo sabe fabricar bulos. La prensa la ha filtrado ¿Adjudicó usted o no? Es un bulo que ha montado. Es un bulo que ha montado usted. ¿Adjudicó usted o no 2 contratos? Díganoslo. Yo no me adjudiqué ningún contrato. ¿No es usted parte de la empresa que nos adjudicó? Vamos a ver. Usted y su mujer. Le he dicho que no voy a hablar de esto. Que no voy a hablar de esto. No va a hablar de usted esto solo fabrica porquería. Si tiene algo que hacer, vaya al juzgado como he ido yo. Y allí lo aclararemos. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió. Analicemos la situación. El candidato del partido aragonés, Alberto Izquierdo, en el debate a 8, casi al final, acusa a la mujer de Tomás Guitarte de corrupción. ¿De qué en concreto? Pues a Nieves Sánchez, la mujer de Guitarte, se habría beneficiado de una adjudicación de 2 contratos menores. Miren, vamos a ver. Nieves Sánchez es concejal de Teruel Existe en Calamocha y también era
jefa de gabinete de la DPT, de la Diputación Provincial de Teruel. Y digo era porque dimitió la semana pasada, cito textualmente, por si hubiera alguna irregularidad administrativa. Total, que ha dimitido, ¿para qué? Porque la causa ha sido archivada. O sea, que se ha quedado en nada, que no había corrupción. Como pueden entender, Tomás Guitarte no es que salte de la alegría por la jugarreta de Izquierda en plena campaña. Creemos que se ha incidido de manera determinante en la campaña electoral. No sabemos muy bien qué es lo que puede hacer la Junta Electoral en estos momentos, pero sí que queremos que quede constancia y ver si se puede hacer algo sobre ese tipo de procedimiento, ese tipo de actuar, que si no tenemos noticias nos la inventamos, generamos un bulo, lo trasladamos, lo hacemos una tremenda bola de nieve para intentar de una manera deshonesta incidir o atacar a nuestro rival. Por otro lado, nada más denunciar que se ha generado durante esta campaña, como el propio juez reconoce o menciona en el auto, un proceso de inquisición general contra Teruel existe, porque realiza denuncias que antes nadie denunciaba, porque se atreve a cuestionar decisiones que algunos han tomado porque no contribuyen al desarrollo del territorio. Total, que aunque no haya corrupción en los actos, el daño ya está hecho. Vimos a un partido que por no desaparecer estuvo dispuesto a todo, a cualquier tipo de juego sucio, y el caso es que, aun empleando esta estrategia, el partido aragonés se quedó fuera de las Cortes de Aragón. Están pasando más cosas en Aragón. Nos vamos a Teruel. Fran Alonso. Los usuarios del tren entre Sagunto, Teruel y Zaragoza están cada vez más molestos por la duración del corte total de la vía, que cumple hoy 1 año. La interrupción iba a durar 9 meses, pero 12 meses después los trenes siguen sin circular y el servicio continúa prestándose en autobús. Los viajeros denuncian trayectos más largos, incomodidad y falta de certeza sobre la reapertura. Adif asegura que los trabajos de ampliación de Gálibos, que afectan a 19 túneles y 43 pasos superiores, estarán finalizados en abril, con una inversión cercana a los 120 millones de euros. Sin embargo, el restablecimiento del servicio dependerá de los trámites externos, como certificaciones de seguridad y formación de maquinistas. Mientras tanto, los usuarios aseguran estar hartos y dudan de que los trenes vuelvan esta primavera. El diario de Teruel recoge el testimonio de algunos de esos usuarios que tienen que viajar en autobús por no estar disponible el tren. Es una sinvergüenzada. Así va el país. O mi favorita, la que dice un usuario con mucha ironía, que dice: parecemos borregos. Bien, Heraldo de Aragón abre hoy con Madrid y Cataluña. Dice que atraen a la mayoría de empresas que deciden abandonar Aragón. Esto es porque Aragón arrojó el año pasado un saldo negativo de entre las empresas que vienen a las que se van. Un saldo de 40. Salieron más de 40 de las que llegaron. También habría que ver cuántas que quieren ir a Cataluña y Madrid se quedan en Aragón. También habría que ver ese dato. El periódico de Aragón: las exigencias de Vox tienen un coste. Así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza. Una subida directa del billete sencillo con tarjeta de autobús, que pasaría de los 55 céntimos a los 93. El Español de Aragón: la crecida del Ebro, los agricultores en alerta. Las crecidas pueden llegar a ser beneficiosas si no duran más de 2 días. Si duran a partir de 3-4 días, el cultivo se puede pudrir. Y Aragón Digital, también pendientes de la crecida, pero en este caso por la pérdida de Pablo Cebolla, el chaval de 20 años que se está buscando desde que estuvo desaparecido. 5º día lleva desaparecido el muchacho. Mucho ánimo a la familia. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Mañana analizaremos con Blanca Solans, consejera de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, qué ha pasado hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza con el voto a esas enmiendas al presupuesto. Hasta mañana. De un tiempo que no tiene edad.